asignación de la tarea. Por eso aquí creo que lo que faltaría es nada más concluir con enviarlo al buzón. Por lo tanto, si se envía a destiempo, creo que se puede aceptar incluso, no hay manera, no se bloquea. Yo lo considero en ese caso, o sea, lo importante es que cumplamos con la actividad, yo tenga por lo menos una evidencia de asignarles una calificación aprobatoria, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que yo tal vez les pueda poner una calificación aprobatoria si no tengo manera de respaldarlo? Y ante lo que estamos haciendo aquí en la clase, pues realmente nada más es llevar una secuencia, no hay una presión como tal. Incluso ahorita podemos, ya nada más como les comentaba y decía Lucía, en resumen, Lucía, sí se puede, o sea, sí lo considero ya para tomarlo en cuenta y bueno, me voy a hacer a la tarea de dos, de que no vuelva a suceder con lo de la contestación tardía o ausencia de respuesta y que pues podamos tener una comunicación más directa, más efectiva. Bien, con respecto a la clase de contabilidad, ¿hay alguna pregunta en este aspecto, lo que comentábamos ahorita, de tareas, temario, contenido, examen? A mí todavía no me ha quedado como al 100 claro lo de sujeto activo, pasivo y hecho generador. O sea, y luego cuando la actividad que nos mandó, ¿no? Había una parte en la que decía igual de que ley y eso me revolvió más. Ah, ya me acuerdo. Entonces vamos a entrar al contenido. En general las asignaciones ya se encuentran enumeradas. Yo traté de darles, y sigo dándoles un reordenamiento. No trato de cambiar tantas cosas, sobre todo agregarles. Pero vamos entonces a entrar de ustedes podrían ir entrando, si no también la manera de que se me hace más fácil terminar la clase es compartir la pantalla porque incluso para los que no estamos dentro de la plataforma, que no debería de pasar, todos deberíamos estar dentro de la plataforma, pues podemos llevar una secuencia. Tal vez la vista no es la misma porque es como una vista diferente a la que aparece como learner, pero vamos a utilizarla nada más de referencia. Estamos en la unidad uno y dentro de la unidad 1 ya vimos el desarrollo histórico. Dentro de este desarrollo histórico ya entregamos una actividad o ya está una actividad pendiente. Si yo le doy asignación para ver cómo va esa actividad hasta ahorita, pues puedo darme cuenta quiénes ya entregaron y eso es lo que debería de asegurarse por su parte, Lucía, que puedan subir la actividad y que llegue al buzón de la asignatura. No sé cómo les aparezca a ustedes la imagen, si Pero es solamente... que el buzón ya no está abierto. O sea, estuvo abierto hasta creo que el 22 y yo, o sea, no me había dado cuenta que había abierto un buzón y entonces yo lo subí a mi portafolio cuando dijo lo de la actividad y subí o sea, todas las actividades, mi sí las subí, pero las puse en mi portafolio. Y cuando me di cuenta que tenía que subirlas a el buzón, ya estaba cerrado y fue que le mandé mensaje y nunca me hizo caso. Ok, vamos entonces a abrir las actividades, vamos a abrirlas en general para los que falten, chicos. Yo sé que los que ya cumplieron deberían de tener hasta cierto punto una consideración, y sí, lo estoy ahorita considerando, me refiero a que si para nosotros sumaba 10 puntos, pues será justo que para los que estamos entregando a destiempo, pues sumen 8, ¿no? O sea, no, tampoco ser tantos, pero ya abrimos para entregarla hasta hoy. Déjeme, ahorita me lo va a avisar el sistema porque no está bien la fecha, pero bueno, ya ahí con respecto a la primera actividad ya quedó claro, hay que asegurarse que llegue al buzón, porque si nada más queda en la parte de almacenar en la tarea, no va a tener mucho, no va a contar, no me va a aparecer. Entonces necesitamos que aparezca. Voy a ponerle a todas las actividades a partir de la uno. Ya tenemos actividad uno vista y ya se entregó. A partir de la actividad uno, actividad 2 y actividad 3 y actividad 4 se entregan otra vez hoy para los que aún falten, ¿eh? Ya sería la última opción, la última oportunidad. Y aquí nos vemos hasta la próxima semana y ya nos vemos creo que en el examen. Marco legal. En el marco legal venía la pregunta que me hacía Lucías con respecto al hecho, la ley tributaria, cómo nos clasifica, cómo nos da eh, un ejemplo a través del esquema que vimos y que lo vamos a abrir a partir de esto, lo vimos en el segundo,
en el primer PDF dentro de la carpeta que se llama marco legal. Si ustedes lo quieren identificar como tema uno dentro de la carpeta de marco legal, ese tema uno se llama cultura tributaria. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en esta unidad? Pues era descargarlo, o sea, es descargar los PDFs, hacer su propia carpeta para su contenido y pues ir dando una repasada, una leída. Con respecto a la pregunta, estábamos hablando sobre la importancia de los impuestos, la cultura tributaria pues nos va a dar la base completamente sin ninguna excusa de por qué se necesita una ley tributaria que recabe de manera general a todos los contribuyentes pues una participación dentro de la economía, ¿no? O sea, ese impuesto, lo que se cobra. Dentro de los elementos de la obligación tributaria, si ya vimos que más que una cultura ya es una obligación, estamos sujetos a ser incluso penalizados fiscal y legalmente si nos vemos exentos a cumplir con la obligación que tenemos como contribuyentes. Empieza entonces esta parte de que los elementos son conformados por tres específicos, ¿no? Veamos que la ley tributaria la vamos a conocer, la vamos a ir identificando como si fuese el universo en el que van a desempeñarse esos tres sujetos. El universo donde van a estar estos tres sujetos conviviendo, ¿no? Dentro de ellos está el sujeto activo, el hecho generador, que es como si fuese la conexión entre estas dos partes. El hecho generador es la conexión realmente nada más entre estas dos partes y un sujeto pasivo, ¿no? Si lo consideramos del punto más técnico de la contabilidad, el término, el elemento activo quiere decir que tiene hasta cierto punto, algo a su favor, ¿no? Un beneficio, algo positivo, se suma, es como parte de buscar esa relación a la palabra. Y en cuanto al sujeto pasivo, en la contabilidad también se entiende como una deuda, una salida, una obligación, un cargo o realmente parte de algo que se tiene que pagar, ¿no? Entonces, como esto ya nos empieza a dar de entrada una idea cuáles son las principales funciones de ambos sujetos, ¿no? ¿Qué es lo que lo une a ellos? Es un hecho generador. Y el hecho generador puede ser, como dice el párrafo, que es toda obligatoriedad de tributación. O sea, todo lo que nosotros tengamos que pagar como impuesto obligatorio es el hecho generador. Un hecho generador más específico sería la compraventa de una casa o de un terreno. Dentro de ellos tiene impuestos que son el IVA y el ISR que se tienen que cargar a esa compraventa. Y dentro de ese hecho generador, pues se encuentra un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? Finalmente, el dinero que se paga, el impuesto que se recauda de ese hecho generador, va a llegar finalmente a Hacienda, al SAT. Por lo tanto, podemos entender que el sujeto activo, en todos los casos, o en la mayoría de ellos, es la recaudadora de impuestos. Recaudadora de impuestos. En este caso, el SAT o la Secretaría de Administración Tributaria, depende de Hacienda. En este caso es papá Hacienda, hijo Secretaría. Y por el otro lado, los sujetos pasivos, pues podemos ser desde las personas físicas, ya dijimos que las personas físicas somos personas con actividades empresariales o personas que tenemos algún trabajo, y por ese lado, pues también somos sujetos de tributación, o sea, contribuyentes, ¿no? Y las personas morales, que también dentro de las personas morales existe una clasificación, y dijimos que las personas morales, pues son las personas que tienen, más bien, son las empresas, son todas las organizaciones que están constituidas de dos o más personas y que estas a su vez tienen un fin, ya sea lucrativo o no lucrativo, pero que por la característica que las compone son varios sujetos, ¿no? O sea, son varias personas que al final de cuentas lo representa un nombre, Coca-Cola, Walmart, Oxxo, Walls Barbería, ¿no? O sea, algo así. Me refiero a que no está detrás la persona física, sino un grupo de personas. Es algo más como que la pregunta que me hacía, creo que si no me recuerdo, Sebastián, la clase pasada. Y ya llegando a esta explicación con respecto a la ley tributaria y cómo se compone
esta convivencia entre un ecosistema que está compuesto por un sujeto activo y un sujeto pasivo, que a su vez está unido por un hecho generador, y que ese hecho generador podría ser, ya como poniendo un ejemplo también para el hecho generador, podríamos entender como hecho generador, pues desde la compra de un café, desde la compra de un café hasta la compraventa de acciones, por ejemplo, de ciertas empresas, puesto que todo hecho generador de un impuesto o todo acto generador o toda actividad que nos genere un impuesto, pues vamos a considerarla como tal, como un hecho que causante del IVA, un hecho causante del ISR, un hecho desde la compra de un café hasta la inversión en la bolsa de valores de cualquier país. Entonces realmente todo causante de todo casi todo hecho causa un impuesto. Ya viendo desde el modo más estricto, perdón, borré todo esto así de manera muy repentina, pero espero que la explicación haya ahorita por lo menos sumado. Vamos a incluso a completarlo con lo que respecta de la clase. Si no salen más dudas con otros temas, voy a completarles todo esto con otro tema que va a amalgamar pues lo que estamos viendo como primera unidad. De aquí sigue pues la ley definida como tal, ¿qué es ley, no? O sea, la ley es la norma estricta determinada que en el caso de la contabilidad nos trata de dar ya a entender cómo se generan esos impuestos a partir de los bienes y servicios que se comercian de toda actividad lucrativa, ¿no? De toda actividad económica que salga dentro del país. Dijimos que todos los que estamos dentro del país pagamos impuestos. Y toda actividad comercial, lucrativa, económica que se haga es un generador de impuestos, es un generador de, de obligaciones para contribuir. ¿Quién genera las leyes? ¿Quién las establece? ¿Quién las diseña? ¿Quién las propone? ¿Quién las reforma? ¿Quién las actualiza? ¿Quién las encarga de todo ese diseño atrás de la construcción de una ley? Pues en la Cámara Legislativa, ¿no? Lo que es, bueno, más bien la Cámara de Senadores y Diputados, que a su vez, junto con la Cámara, perdón, con el Poder Legislativo, se deciden esas leyes, ¿no? Bueno, ustedes creo que también van a ver esa parte, ya la ven junto con Derecho. No quiero meterme en esa parte, no es mi especialidad, tampoco quiero revolverlos, pero es lo mismo que aplica para Derecho con respecto a la ley fiscal, aplica en ese sentido. El hecho generador ya lo habíamos comentado, aquí está ya prácticamente desglosado como un texto, por eso es que es importante que ustedes lo lean. Y tenemos aquí los ejemplos, por eso les puse que cualquier cosa, incluso hasta todo causa un hecho generador, podemos analizarlo. Si no les puse la actividad, posiblemente en el examen venga así. Por ejemplo, vamos a hacer una dinámica. Dentro de esos dibujos, vamos a considerar quién podría ser el sujeto activo y el sujeto pasivo dentro de este hecho generador. No sé si me voy explicando, pero si Lucía más o menos me expliqué contigo, dentro de una compra no sé, mejor dentro de la compra de boletos de avión, la compra de un plan vacacional, ¿quién podría ser en primera instancia el sujeto pasivo? Hecho generador lo voy a poner aquí. Posiblemente así vengan actividades en el examen, ¿eh? Hecho generador. Y te voy a poner compraventa. Compraventa de boletos. Ah, no, no, ¿cómo compraventa? No, perdón. Compra de boletos. Compra o reservación de boletos. Reservación de boletos. ¿Y quién sería entonces el sujeto pasivo? O sea, recuerden que aquí tenemos prácticamente... El que compra el boleto. Ajá, en este caso podría ser el cliente. Recuerda que no, yo les voy a poner un párrafo en donde venga un contexto, un entorno así, tal cual, así de la vida real. Y ya ustedes me van a acomodar sujeto pasivo, hecho generador, bueno. El cliente en este caso, ¿no? Si dijera, bueno, tal persona acude a una agencia de viaje y esa agencia de viaje es una agencia minorista, pero que a su vez compra un mayorista y este mayorista le vende el paquete y si yo les voy a hacer esa parte de entramarles el acto, ¿no?
No sería tan sencillo como esto, pero sí el análisis va a venir a partir de ahí. Sí, el cliente como tal, pero también podría ser, dependiendo al párrafo, la agencia de viajes, podría ser también el, una empresa, porque puede ser que eso sea un regalo para empleados, ¿no? Los boletos de avión. Bueno, en ese sentido vamos, ¿no? Analizando. Si vamos ahora a ponerle quién sería el sujeto pasivo, yo les puedo poner quién sería el sujeto pasivo de este acto, o sea, de este hecho generador. ¿Quién me podría decir quién sería el sujeto pasivo? Sujeto activo, perdón, discúlpeme, sujeto activo. Pues, a ver, yo, o sea, no estoy tan segura, pero podría ser, por ejemplo, agencia de viajes o la aerolínea o algo así. Ah, mira, interesante. Entonces ahí podríamos también ver cuál es el entorno, pero estamos entonces considerando que el sujeto activo es quien hace esa parte de la recaudación. Finalmente vamos a ver que todo esto va a llegar, dijimos, a la recaudadora de impuestos, porque es quien va finalmente a cobrarlo, ¿no? Pero podemos tener hasta cierto punto un sujeto activo temporal, ¿no? Y es donde va a entrar aquí el párrafo. Ustedes nada más comprendamos esta parte que ya estamos aquí definiendo quién es quién dentro de esta ley tributaria, dentro de esta triangulación. Y ya vamos a ir nada más agarrando la pura lectura de comprensión para acomodar esos sujetos pasivos. Puede ser la recaudadora de impuestos como última instancia, pero como bien decía, eh, si no me escuché a Lucía, con respecto a la agencia de viajes, o podría ser incluso la misma como dijimos, aerolínea, porque de repente aquí Aerolínea. cómo vamos a definir, cómo vamos a reportar ese impuesto. Finalmente el impuesto, si se dan cuenta, llega al mismo objeto, al mismo sujeto, ¿no? Al recaudador. Aquí nada más estamos viendo cómo va funcionando. Pues bien, ya nada más con esto voy a borrar esta anotación, porque si no, de lo contrario tendría que guardar y es más tedioso. Pero regresando al punto, aquí encontramos también como tal sujeto pasivo, visto desde el punto de vista empresarial. Por eso les puse la imagen con la empresa aquí cargando, que es la persona natural o una sociedad que tiene como derecho o como obligación pagar un impuesto, el sujeto pasivo, o sea, el que se le cobra. Y el sujeto activo es el ente que recibe los impuestos, que en este caso puede ser alguien temporal, como decía Lucía, una aerolínea, alguien que cobre el impuesto. Y en el caso de México, pues representado por el Servicio de Administración Tributaria, que es el sujeto activo ya definitivo, el último con el que se queda con la tributación. Espero que esta duda haya servido también para repasar casi todo el tema. Y si no hay otra, pues yo voy continuando, ¿eh? Aquí vamos dejando que eso se puede ver tanto en un fragmento de la película. Si la quieren ver, también está buenísima la película La Ley de Herodes. Clasificación B15, bueno, más de B15 creo, por eso es que no se las dejo aquí, pero impuestos en México también es algo que va a complementar muchísimo esto. Ayer me preguntaba, si no fue Santiago Sebastián, pero un chico, un joven, me preguntaba sobre qué es una empresa moral, qué es una empresa, qué es una persona física, qué es una persona moral. Sí, chicos, todo esto va a venir, jóvenes, esto va a venir en el examen, va a venir toda la unidad uno, creo que toda la unidad uno, hasta incluso lo que vamos a ver ahorita porque todavía nos queda tiempo y estoy casi entrando en tema con respecto a la duda que me decía el compañero ayer que es una empresa moral. Igual y yo me quedé muy corto en decirles qué es. Aquí en este video yo les recomiendo que lo veamos no ahorita, pero sí, no en clase me refiero, pero sí después, para que sobre todo vayamos entendiendo esta clasificación de la persona moral y la persona física, ¿no? A ver, no leí bien el chat, déjame ver. Ah, ok, bueno, entonces sí va a venir en el examen toda esta unidad, jóvenes. Veamos esto como parte del video que va a complementar el tema de IVA, IMSS, perdón, ISR y el IMSS es bonus, ¿no? O sea, es una parte nada más extra. No lo vamos a ver ahorita porque sería más como recursos humanos, pero bueno, esto se lo verían como introducción.
La actividad también dijimos que si no está ahorita asignada como tal, ya abierta, me refiero, la voy a abrir para que no nos afecte quizás solamente 2 puntos para ser justos, pero de ahí no va a haber, más bien afecta el no entregarla, ¿no? Y el último video que también les puse la primera vez, creo que cuando se habla sobre la consolidación fiscal, esta estrategia que se utiliza en algunas empresas, sobre todo, tienen muy buenos contadores, muy buenos contralores, asesores fiscales, en donde dicen, vamos a hacer esta estrategia con tal de obtener un beneficio, ¿no? Entonces, esa parte es interesante, saberla porque también existe, pero pues también saber cuál es la afectación, de qué manera pues al final de cuentas somos libres de decidir, tenemos un libre albedrío, entonces pues es nada más conocerlo dentro de las funciones. Yo digo que es lo que se tiene que evitar hacer, pero bueno, se complementa y dentro de este tema ya lo terminamos junto con su actividad. Recuerden que la primera actividad fue la anterior dentro del desarrollo histórico, dentro del marco legal tenemos la segunda actividad y en normas tributarias, que también ayer terminamos de ver el tema, pero me gustaría que me dijeran si hay alguna duda, ¿eh? Si no nos pasamos a la duda que tenía el compañero de la empresa, de la persona moral o persona física. Seguro, chicos, no hay ninguna duda con respecto a ese tema. Voy a abrir el PDF para que no se cohíban preguntando, porque la verdad es que puedo yo entender, dar por entendido que me expliqué, pero la verdad es que no tenemos el don de la explicación, ¿no? Sea completa. Puedo que algunas cosas quedaron pendientes. De todas maneras, esto es, pues, historia, es parte de un desarrollo teórico. Y aquí lo único que vamos a ir rescatando dentro de esto, pues, son algunos puntos importantes como, pues, ok, Triana, estamos viendo prácticamente un repaso, ¿eh? A partir de una duda empezamos ahorita con Lucía y estamos prácticamente empezando un repaso, estamos dando un repaso. Lo único que no estamos viendo es la historia desde los fenicios, ¿no? O sea, de todo el desarrollo histórico. Eso ya lo vimos como tarea. Ya no creo que sea necesario hablarlo, pero dentro de esta parte de la cultura tributaria, vamos a ver que esto es la cultura tributaria, que nos dice el hecho de tanto pagar impuestos por la ley y también por la pura conciencia social de ser contribuyentes comprometidos con su país, ¿no? Por eso es que todo esto tiene que ver con un contexto general y no nos hemos salido de todos los antecedentes de la contabilidad, chicos. ¿Eh? No nos perdamos que todo esto son puros antecedentes. Yo ya quisiera entrar en detalle, yo estoy preparando pues las actividades para hacerlo ejercicio, para hacer los cálculos e incluso estoy viendo si nos hacemos ahí por la computadora, por la tableta o por si Excel o si por la pizarra, o sea, o por la libreta. Estoy también viendo esa parte porque ya vamos a empezar ejercicios. Pero como se nos cruzó esta parte del parcial, pues tenemos que darnos una pausa y darnos un reforzamiento de la unidad que es prácticamente pura teoría, comprensión, más que teoría, comprensión, o sea, lectura de comprensión, y aquí lo único que no estamos haciendo son los podcasts como para poder sumarle, que no hubiera estado mal, pero pues es consideración nada más de nosotros. Igual y después lo hacemos ya más enfocado a la contabilidad como proceso contable, como ejercicios físicos, prácticos. Entonces espero que nos conectemos, Triana, en el sentido de que estamos ahorita otra vez sondando lo mismo que son antecedentes, naturaleza de la contabilidad, cultura tributaria, marco legal, qué es realmente esto de los impuestos, cómo funcionan. ¿A quién se le ocurrió hacer tratados, postulados sobre las cuentas, sobre la contabilidad? Y por eso es que estamos en este punto de que el PDF que les estoy enseñando es únicamente para que ustedes lean, se complementen para el examen. De aquí podemos sacar aquí un par de preguntas que ya se dieron cuenta y se fueron observadores. Fue lo que les compartí de la guía de las preguntas, unas cosas se sacaron de aquí. Entonces, para que si cumplieron con la guía, prácticamente pues ya tienen esa guía de estudios. Si no, yo les voy a pasar todas las respuestas de la guía, ¿no? Y ahora sí ya tenemos como tal todos la guía de estudios.
esto únicamente es teoría, Triana, no nos enfoquemos tanto, por eso tampoco hice, si nos fuéramos a enfocar, yo creo que no hubiéramos acabado todavía esto, porque aquí se desglosa una ramificación de normas, de libros, y físicos son unos librotes, ¿eh? O sea, son unas Biblias cada una de ellas. Dentro del marco jurídico rescaté nada más un párrafo que habla sobre los artículos que dicen por qué estamos obligados, ya sea como comerciantes, como sociedades mercantiles, como personas físicas, como empresas a pagar el impuesto del IVA y a pagar el impuesto del ISR. Entonces aquí nada más léelo, aquí sí podría incluso aprenderte cuáles son los artículos, aprenderse cuáles son los artículos y en base a qué ley. Ley del impuesto sobre la renta, recuerden, ISR. Dice que el artículo 36 hay que llevar una contabilidad conforme al código fiscal. Y bueno, ¿por qué? ¿Cómo dice el código fiscal? Hay que ver cómo es el código fiscal. Por eso es que no hay que dudar tanto en ello. Nada más son artículos que se pueden rescatar de los más destacables. Y ya entrando ahora sí en materia, en el sentido de que el ISR y el IVA van a ser los impuestos que nos van a por lo menos introducir a las prácticas matemáticas financieras, entonces por eso es que dejamos esta introducción al ISR, al impuesto sobre la renta. Tenemos como impuesto sobre la renta a una de las mayores o mejores o impuestos con mejor contribución para los del gasto general. Dijimos que el IVA y el SR son prácticamente los que la columna vertebral del gasto público dentro tratándose de los impuestos, ¿no? Porque de ahí vienen otros impuestos que no vamos a ver en este momento. Dentro de este paquete de PDFs que les estoy pasando está quiénes deben de pagar el impuesto, cuánto se paga, cómo se calcula. Son preguntas que nos van a ir llevando sobre todo a en conocer de primera instancia el ISR. No hemos salido del ISR y sobre todo no vamos a salir más que de dos, del ISR y del IVA. Bueno, ya esto lo van a leer ustedes, no lo vamos a volver a repasar porque necesito entrar en la otra parte que tenemos que ir trabajando, sobre todo para tener ya claro qué vamos a estudiar. Dentro de esto del ISR, jóvenes, vamos a hacer actividades o ejercicios para poder calcular los tipos de ISR que se pagan, ¿no? Vamos a preguntarnos vamos a hacernos esta pregunta. Me gustaría que leyeran, alguien que me pudiera leer, que pudiera, por ejemplo, ayudarme a leer en qué caso se paga el ISR. Pacheco, Alfonso Rangel, perdón, Alfonso Rangel Pacheco. ¿Podrías ayudarnos? Ah, sí, a leer, ¿cuál? Perdone, Puede ser toda la pregunta. ¿todo? Ujú. Ah, ok, ok. Desde, ¿en qué caso se paga el ISR, no? Así es. Ok. ¿En qué caso se paga el ISR? Ya vimos que si estás dado de alta ante el SAT y te encuentras en alguno de los casos de arriba mencionados, entonces debes pagar el impuesto. Sin embargo, es necesario que conozcas los ingresos en los que se grava el ISR, aunque no todos aplican para el mismo régimen. Estos son, este, 1. Salarios, honorarios, remuneraciones a miembros de consejos, administradores, comisarios y gerentes. 2. Arrendamiento de inmuebles e inmuebles. 3. Contratos de servicio turístico de tiempo compartido, enajenación de acciones, también arrendamiento financiero, regalías, asistencia técnica y publicidad, intereses, premios. 4. Actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos, remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos. 5. Dividendos, utilidades, remesas y ganancias distribuidas por personas morales. 6. Venta de bienes inmuebles, construcción de obras, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, inspección o supervisión y otros ingresos. Y 7. Ingresos por comercialización o fabricación. Excelente, Raquel. Vamos entonces nada más con esta introducción que nos da Rangel, perdón.
Estoy aquí buscando, Alfonso, perdón, Alfonso. Vamos a irnos adentrando a qué es una persona moral, cómo se clasifican, porque también dentro del último tema, que ya nada más me interesa cerrar con ese último tema, se llama clasificación de los contribuyentes. Entonces ya entendimos, ya llevamos una secuencia, espero que sí la llevemos, porque es parte así como que de una consecuencia. Decía Alfonso que si ya estás dado de alta y si te encuentras en alguno de los casos anteriores, o sea, si ya estamos dentro de los casos que estamos diciendo que somos contribuyentes desde un tipo de sujeto, ya seamos activos o pasivos, que vamos a ser siempre pasivos en el caso por lo menos de consumir, de ser consumidores de productos y servicios, entonces podemos entender que ya ahorita lo que necesitamos es definirnos en qué clasificación nos vamos a desenvolver o desempeñar, cómo vamos a estar nosotros pagando esos impuestos, qué es lo que nos va a regir. Por eso es que viene aquí la palabra régimen, porque vamos a entrar dentro de una clasificación. Y esto dentro de lo que nos decía Alfonso es únicamente para darnos a entender que todo está grabado. Grabado vamos a entender como grabado, como cobrar, ¿no? Como imponer, como el hecho generador del impuesto, o sea, cobrar el impuesto del ISR, cuando los impuestos, todos los ingresos se cobran en cuanto al ISR un impuesto. Por lo tanto, aquí nada más para definir esto, que lo remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos, o sea, realmente igual, esto viene de las donaciones y donativos que se hacen para empresas que no son generadoras de dinero, que no son lucrativas. Y con esto quiero ya entonces adentrarme al siguiente capítulo, creo que sí nos va a dar tiempo. Sí, vean, entonces aquí estamos, gracias por leer, Alfonso. Esto vamos a leerlo también de modo personal, cada quien. Ya entonces dentro de ello, aquí empezamos a preparar para la próxima clase, independientemente sea examen o no, que creo que va a ser clase, va a ser clase, si no mal recuerdo. Independientemente, vamos a considerar que para la próxima clase necesitamos una calculadora y una libreta. Si no se los habían pedido, pues por lo menos ahora sí, ya creo que ya lo vamos a ocupar porque pues vamos a empezar a hacerlo manual. O sea, yo estaba pensando si lo hacemos manual o por computadora, pero como también por computadora puede darse que no se tenga el acceso, o sea, puede ser que ustedes entren en tabletas o en mejor a mano, aprendemos a mano y ya luego lo pasamos a computadora, hacemos unas prácticas después en Excel. Pero vamos a ir calculando por medio de tablitas, tablas del ISR, tablas de tarifas del ISR que se van modificando. Ahorita lo voy a explicar por qué se van a modificar las ISRs. Este rango, el rango, vean, del 1.9 al 35% al mes. Es un porcentaje, ¿eh? No nos vayamos con nada extraño, es un porcentaje. Si yo les dijera, calculen el 35% de 1000, pues es eso realmente. O sea, calculen el 1%, 1.9 de 1000, es eso. Realmente no habría mucho más que saber esa parte del porcentaje, pero necesitamos basarnos de una tabla, ¿no? Y de una secuencia de sumas y restas, ¿no? Por lo tanto, no había mucho que explicar en ese antecedente a ello, nada más necesitar una calculadora, una libreta para apuntar y para hacer ejercicios. Y bueno, con respecto al IVA, jóvenes, el IVA sí es algo que no también va a ser muy difícil de entender, puesto que ya todos estamos familiarizados. Y ya dijimos en la clase pasada que el IVA realmente es algo que se paga, y no solamente en México, sino en todos los países, a sus diferentes maneras de aplicarlo, pero específicamente va directo, miren aquí dice, al consumo de bienes, productos y servicios, así como el SR es casi a todo, porque si no consumes bienes, productos y servicios, pues sería la única manera porque no pagues el IVA. De alguna forma todos estamos siendo contribuyentes de ese impuesto, incluso sin estar dados de alta en el SAT. ¿Eh? Eso es importante de saberlo. Bueno, para no quedarme en la historia, esto lo van ustedes a leer, que a partir de qué sexenio se impuso el impuesto, se estableció el impuesto, cómo se manejaba antes, porque antes se manejaba con dos tipos de impuestos, no sé si alguien se acuerda o sepa, pero antes era para nosotros un impuesto preferencial con respecto al resto del país. Incluso por eso algunas personas, no sé si ustedes habrán conocido casos que se venían personas a comprar aquí a Cancún, sobre todo a la zona libre y todos esos lugares donde tienen unas preferencias fiscales, tienen unas ciertas preferencias fiscales. Dentro de las preferencias fiscales que tenía nuestro territorio de Quintana Roo,
era que nada más pagábamos el 10% del impuesto, pero imagínense que se empezó a pagar nada más el 8% y en los demás lugares se pagaba el 20, el 16, bueno, se ha modificado, ¿no? Pero entonces ahora con la última reforma con respecto al IVA, se unificó una tasa del 16. Entonces sobre eso nos vamos a quedar, chicos. 16% de IVA no va a variar, aquí no hay ninguna tabla como en el ISR, ahí sí vamos a consultar tablas. Entonces, con esto no hay mucho que explicar. Todo esto se va directamente, imagínense de un chetos que valen 10 pesos, 16% se le va al gobierno, así de sencillo, ¿no? Al SAT o a la Hacienda de eso. Entonces, todo lo que sea un producto, un servicio o un bien en general, tiene el 16% de ese costo, de ese precio de transacción para que se grave de impuestos, para que se cobre de impuestos. Nos vamos entendiendo, si no, yo en cualquier momento me detengo, no tengo ningún problema de que interrumpamos esto, incluso por otro tema que no se esté viendo en el momento, ¿eh? ¿Quiénes deben de pagar el impuesto? No hay dudas, ¿verdad? Ya tenemos aquí que son personas físicas y morales, y siempre y cuando sean transacciones económicas legales, ¿no? O dentro de las no legales, por eso es que se necesitan también reformar, ¿no? Yo creo, ¿no? Pero bueno, ¿en qué casos no se paga el impuesto? Eso es un determinante es medio específico, es una clasificación muy específica, por eso es que hasta cierto punto no es tan necesario tal vez ahorita discutirlo, puesto que lo que necesitamos es calcular el impuesto, no calcularlo. Van a haber cosas como que saber que no se cobra, pero realmente es como que lo que es básico, ¿no? Siempre y cuando sea lo producido agropecuariamente del sector agropecuario, tienen también, por ejemplo, bueno, miren, un ejemplo también claro es el agua. Tenemos un servicio que nosotros tenemos que pagar al Aguacán, en este caso aquí en Cancún, que es agua, ¿no? O sea, el servicio de agua, todos tenemos ese servicio. A menos que no tengamos un pozo directamente en nuestra casa y saquemos el agua del manto freático, pero si no, entonces tenemos que pagar el servicio. El servicio tiene un impuesto que en este caso no está aplicado, el impuesto es al 0% de IVA porque es agua para uso doméstico. Sin embargo, si tenemos un contrato de agua o de aguacán con un uso comercial, ahí ya cambia la cosa, ¿eh? Por eso es que aquí es muy específico el caso, ¿no? Bueno, en el caso ya no vamos a ir por cierto, también algunas cosas ya empezaron a cambiar, por eso es que dentro de ello está también que se graben los alimentos, pero a cierto punto los alimentos chatarra, ¿no? ¿Se acuerdan que hay ya luego lo vemos en la próxima clase como noticia? Los impuestos, la prohibición de los alimentos chatarra a los niños que se les están prohibiendo vender a las tienditas, ¿sí saben sobre esa noticia? Bueno, pues sí, tiene que ver con esto realmente, ¿no? O sea, que también se van haciendo modificaciones. Bueno, ya regresando a la parte de nuestro contenido, esto ya lo cerramos como tal, hablamos del ISR y el IVA. Ahí está bien raro, bueno, el IVA y el ISR son los dos impuestos que vamos a calcular y los vamos a calcular la próxima clase, pero para poder calcularlos vamos a necesitar ver el tema siguiente. El tema siguiente, antes de que se nos termine la clase, vamos a por lo menos introducirnos a él y ya ustedes me tendrán que ayudar a terminar de verlo. La clasificación viene a partir de este tema, no se ve, ahorita ya lo van a empezar a ver, nada más déjenme subir primero les voy a poner la numeración de la secuencia de los documentos, de los archivos, para que tengamos una idea cómo va el orden. Lo que tenemos que primero ver como primera clase de cálculo de impuestos, que es una clase nueva, chicos, ya no hay preguntas con respecto a lo demás. Puedo empezar con esta clase nueva que se llama cálculo de impuestos. Bien, como ya sabemos que tenemos contribuyentes de un lado o de otro, ya tenemos tanto del lado del IVA o del ISR, nos ha quedado claro que pagamos hasta determinado tiempo esos impuestos, pues necesitamos saber calcularlos, o sea, necesitamos tanto por nuestro bien como para si nos queremos dedicar a ello, ¿no? Incluso ustedes pueden dedicarse a esto. Hay muchas personas que sin ser contadores, o sea, nunca he querido decir que no se tenga que ser contador profesional. Me refiero a que si ustedes tienen este uso, esta funcionalidad, hay gente que pues necesita esos servicios
y son auxiliares contables. Por lo tanto, ustedes pueden dedicarse a calcular ISRs de personas profesionistas que no lo saben hacer o que simplemente no tienen el tiempo para hacerlo. Y pues es parte también de sus funciones que pueden ir vendiendo como honorarios, ¿no? Y entonces dentro de eso, pues ustedes también se vuelven ya parte de los profesionistas independientes. Bien, la clasificación de las personas, más bien de los sujetos que son sujetos jurídicos que se dan de alta ante una oficina de notaría pública, cuando ustedes van a generar ya digamos una profesión, ya sea independiente o una empresa, como habíamos dicho, en sociedad, se tendrían que constituir, ¿no? La constitución se entiende que es darse de alta ante un padrón jurídico y ese padrón jurídico es el registro público. Y este registro público se encarga de registrar a todas las empresas que nacen todos los días, esas empresas bebés, por medio de los notarios, ¿no? Los notarios dan ese visto bueno de decir, bueno, cumple con las normas de ley con respecto a su forma de constituirse de determinada empresa, siendo esta agropecuaria, de servicios, turística, eh, financiera, como la vayamos a ir viendo poco a poco. Ellos se van a encargar de ponerle nombre y ponerle fecha de nacimiento y ponerle quiénes son sus papás, quiénes son sus mamás, porque son muchas personas. Recordemos que una empresa pueden ser muchas personas, entonces pueden tener muchos papás y muchos mamás, ¿no? Entonces, dentro de este registro, dentro de esta constitución de empresas, se empiezan a clasificar ahora las personas morales y las personas físicas. Las personas físicas no hay tanto problema porque ya estamos dados de alta prácticamente de un registro, ¿no? Tenemos nosotros una imagen. Yo soy Marco, ustedes son cada uno de sus nombres, ya lo tienen prácticamente definido, entonces eso ya es un registro. Lo único que tenían que hacer es darse de alta ante el SAT y por eso es que el documento anterior decía eso, que se podían dar de alta ante el SAT, ¿no? Ese es un trámite. Por eso aquí lo único que tenemos que ir entendiendo es que para las empresas únicamente para las empresas únicamente aplica lo de la constitución por medio de las notarías. Y estos tipos de empresas, estas clasificaciones de las empresas, desde aquí empieza, desde su constitución, desde su nacimiento, jóvenes. O sea, desde que empiezan a ser ellos bebés, empiezan a tener ya una clasificación. Estas se pueden clasificar en sociedades mercantiles, organismos descentralizados, pero con actividades empresariales, las instituciones de crédito y las sociedades y asociaciones, perdón. Todo esto lo vamos a ir desglosando poco a poco porque es una ramificación que lleva a otra, ¿no? Nada más entendamos que todas las empresas que ustedes vean, SASB, SADSRL, todo ese tipo de empresas, AC, son empresas que son de una o más personas, de dos o más personas, ¿no? No sean personas físicas, entendamos que son todas las personas como nosotros, comunes y corrientes de a pie, que conformamos un grupo de, en general, a su vez, de personas o de subgrupitos, ¿no? Estos pueden ser asalariados, todos los que trabajamos para un patrón, para una empresa, los que vendemos nuestros servicios, en este caso puede ser trámite de impuestos, trámite de estos, ustedes son contadores, son abogados, consultores, como psicólogos, pueden aquí venderse como honorarios, estarían dentro de esa clasificación. Otra clasificación, habíamos dicho, los que arrendan, ¿no? Los que rentan cosas, muebles, inmuebles, carros, locales, casas, y los que también tienen actividades empresariales. Y aquí ya vemos a los que son emprendedores, a los que son doctores, a los que tienen algún tipo de negocio pequeño, pero que ya tienen una actividad empresarial. Y a partir de aquí vamos a empezar a determinar el cálculo de impuestos. Solamente vamos a calcularle a las personas físicas impuestos, chicos. Por eso aquí les decía, miren, aquí vamos a calcularle impuestos para la próxima clase a todos los servicios profesionales, bueno, los que se consideren profesionales, ¿no? Médicos, abogados, plomeros, contadores y asesores. ¿Dónde estarían clasificados ellos? A ver si ustedes podrían decirme, ¿dónde estarían clasificados dentro de estos grupos? ¿En qué A, B, C, D o D? Chicos, ¿en dónde estarían clasificados estos eh, eh, trabajos, estas personas? Un médico, un abogado. En el B. En el B, muy bien, puede ser en el B, también puede ser en el D.
Si estuviera en una empresa también puede ser en el D. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, sobre todo cómo se calculan a honorarios, cómo se calculan a personas físicas con actividades empresariales. Ahí vamos a empezar a manejar las tablitas que yo les decía. Por lo tanto, ya nada más para terminar, ya por lo último, vamos a calcularlo mensual. Vamos a calcularlo mensual, puede ser mensual, anual, semestral. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a, aquí están las tablitas, véanse esa tablita, analícenla por favor, la próxima clase la vamos a ir explicando, pero analícenla, está hasta cierto punto sencilla, porque si van siguiendo las sumas y las restas, se van dando cuenta en qué consiste. No se trata de entenderlo por ustedes, ¿eh? Nada más se trata de que lo revisen. La próxima clase lo trabajamos. Aquí viene una tablita del 2014, porque el ejemplo es del 2014, porque ustedes también pueden tramitar ISRs y ganarse una comisión por ese servicio, ¿eh? Ya lo le voy a enseñar la próxima clase, chicos. Ya no estamos terminando. Triana, Lucía, Santiago, Sebastián, todos los chicos los que están en la clase, pongan atención. Voy a abrir voy a abrir todas estas, a ver, perdón, estos videos para que, no videos, links, son unos links para las páginas, para que ustedes vayan consultando a qué me refiero con las tablitas. Nada más la de las tablitas van a poder revisar. Lo demás, no, lo vemos para la próxima clase. Nos vemos en administración, chicos. Nos vemos la próxima, después del receso. Bye, profe, gracias. A ustedes, gracias. Profe, ¿Qué tal? Sí, dígame adelante. hola. Es que la vez pasada que dijo que había que subir la guía, yo en el buzón no podía y ya se lo había comentado a usted, creo, en la clase pasada. Ajá. Entonces, por si sale como que con días de atraso, porque ay, que no me dejaba subirlo en el